Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a un video más. Yo soy Crimina33 y te invito a que te suscribas si te gustan las historias de crimen y de misterio. En este video vamos a tratar sobre el caso de Andrómeda Cordero, quien también es llamada la madre que asesinó a sus hijos. En Nuevo León se han tejido historias de triunfo y felicidad, pero también existe la otra cara de la moneda. Historias oscuras, llenas de dolor y muerte. Entre estas últimas destaca el caso de Andrómeda Cordero. Las cosas no marchaban bien en el matrimonio de Andrómeda Cordero y Jesús Campos, habitantes de la colonia Rincón de las Cumbres. Sin embargo, en septiembre del 2015, todo se salió de control. De acuerdo con personas cercanas a la familia, la violencia intrafamiliar y el abuso del alcohol estaban presentes en ese matrimonio, al grado de que Andrómeda atacó con un arma blanca a su esposo el día 2 de septiembre. Casi 6 años después, la nueva versión de Andrómeda Cordero pone el dedo sobre la llaga, después de lo acontecido esa terrible noche. El llamado de alerta. El día 2 de septiembre del 2015, la pareja tuvo una discusión donde ella lo agredió con un arma blanca, pero entre ambos acordaron de dar una declaración distinta para que no fuera Andrómeda afectada y acordaron salir adelante con sus hijos. El día de los hechos, Andrómeda tomó la decisión de internar a su esposo en un centro de rehabilitación para salvar su matrimonio, en contra de su propia voluntad. Luego de que su esposo fuera internado, Andrómeda fue a su despacho y entregó un equipo de cómputo. Avisó que ya no se presentaría a trabajar y habló con la pareja de su socio, comentándole que ella haría algo imperdonable. Ese mismo día, el socio de Jesús lo sacó de ese centro de rehabilitación y junto con su abogado acudió a presentar una denuncia contra ella. Ese mismo día, también, según los vecinos y testigos, discutió con Andrómeda. Ella le gritó que no permitiría que les quitaran a sus hijos. Jesús se marchó, pero cuando regresó él a la casa ya había ocurrido los hechos. Jesús volvió acompañado por agentes ministeriales después de la denuncia que puso en contra de Andrómeda. El hallazgo y la manera en cómo se dio todo fue cuestionado por el público y medios de comunicación, pues aún no se daba ningún reporte de los hechos y ya se encontraban agentes ministeriales y policías fuera del domicilio, hecho que fue justificado por Jesús Campos, pues él mencionaba que era por la misma denuncia que se había presentado con anterioridad. Ese lunes 7 de septiembre del 2015, en la colonia Rincón de las Cumbres, la pareja conformada por Andrómeda y Jesús tuvo una discusión que comenzó acaloradamente y terminó cuando Jesús decidió partir en su vehículo. Como ya lo habíamos mencionado, Andrómeda no pudo más y atacó a sus hijos de nombres Keila Elizabeth, de 4 meses, Laisha Sofía, de 2 años, y a Jesús Said, de 5 años. Luego de esos terribles hechos, intentó quitarse la vida, pero no lo logró. Y alrededor de las 22 horas, los hechos fueron reportados a las autoridades, una vez que Jesús regresó y vio lo que sucedió. Pero ¿quién es Andrómeda Cordero y qué la llevó a cometer esos crímenes contra sus propios hijos? Andrómeda nació en 1984, la segunda de 4 hijos. Sus padres fueron profesores jubilados quienes decidieron ponerle a sus hijos nombres de personajes mitológicos. De ahí viene el característico nombre de la protagonista de esta historia. A lo largo de su vida, ella vivió en distintos domicilios debido al trabajo de su madre. Los padres de Andrómeda se separaron y la madre de ella se hizo cargo sola de sus hijos, mientras que su ex esposo, o sea, su padre, rehizo su vida por otra parte. Andrómeda Elisa cursó la carrera de técnica embalsamadora, pues siempre le llamó la atención el funcionamiento del cuerpo humano, para después estudiar la carrera de medicina, pero ya no continuó sus estudios de esta misma, pues mencionó que no era lo mismo tratar con personas muertas que vivas. Posteriormente cursó la carrera de nutrición, pero no la terminó al casarse, pues ya no pudo ejercer. A Jesús Campos Munguía lo conoció en una discoteca donde él celebraba su cumpleaños. Ellos se casaron después de 7 meses de noviazgo. A la llegada de su primer hijo, ella se dedicó a hacer manualidades y collares, como que tenía la idea de crear un tipo de emprendimiento, pero le fue difícil,
Para ella, debido a que se le dejaba con todas las tareas y toda la carga de las labores domésticas y el cuidado de su hijo, pues también, aunado a esto, a Jesús Said le fue diagnosticado autismo. En cuanto a su matrimonio, Andrómeda declaró que su marido bebía demasiado y que la dejaba sola por mucho tiempo al cuidado de sus hijos y tareas domésticas, pasando por alto infidelidades y violencia que soportaba para no caer en separación, misma que le tocó vivir al lado de su madre. Pero ¿cuál fue el testimonio después de más de 7 años de Andrómeda? Recuerdo que quedará para siempre en la memoria de su menor hijo Said, quien fue el único sobreviviente y testimonio de aquello que nunca va a olvidar. Aquel día en que fue testigo del asesinato de sus 2 hermanas. Ella menciona que el día de los hechos su pareja salió del centro de rehabilitación. Ella pensó que le iban a hacer algo por lo violento que era su esposo y que además su socio era una persona que no estaba bien de la cabeza. Por ende, ella se tomó unas pastillas de nombre benzodiazepina hasta quedar dormida e inconsciente en el baño sin saber lo que pasó después. Ella afirma que lo que pasó no fue por ella, ya que al conocer de cosas médicas y ser embalsamadora, se habría quitado la vida y no habría fallado en el intento. Andrómeda también aseguró que su esposo y el socio del mismo tenían negocios donde se hablaba de mucho dinero y que justamente el socio de Jesús le dijo una vez en tono amenazante que la del problema en esa relación era ella. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegó la autoridad después de analizar este atroz crimen y después de que se llevaran a cabo las diversas audiencias, estudios y dictámenes psicológicos de diversas partes? Todas las teorías y además la última declaración que rindió Andrómeda Cordero a más de 7 años del caso fueron descartadas en aquel entonces por el vicefiscal Carlin Balboa, ya que el testimonio de su hijo Said, quien fue el testigo principal de todo lo que pasó esa noche, y las pruebas de huellas dactilares en el arma homicida, además, por último, la agresión que cometió contra su esposo, todo conllevó a que a Andrómeda le consignaran 56 años de prisión, 6 meses y 3 días. En cuanto a la medicación que Andrómeda expone en sus declaraciones y entrevistas, el vicefiscal en aquel entonces dijo que era imposible que los medicamentos la llevaran a actuar de manera agresiva y que todo lo que había sucedido ese día con sus hijos, ella lo había hecho con plena conciencia. Incluso se dice que en entrevistas con su menor hijo Said dentro del juicio, él le había preguntado que por qué había hecho eso y ella le había respondido que la perdonara. Los peritajes médicos que fueron llevados a cabo por los involucrados en el caso descartaron alguna adicción a un estupefaciente. Además, también descartaron algún problema mental que Andrómeda pudiera tener. Jesús Campos García, ex esposo de Andrómeda y quien fuera secretario de un juzgado de distrito de materia penal en el estado de Nuevo León, tramitó un amparo contra los argumentos, diciendo que no tenía nada que ver con lo que hizo su exesposa y quedó exento de todo. A la fecha, Andrómeda sigue cursando su pena en el penal y ella asegura que lo único que lo mantiene con vida y esperanza es que algún día pueda estar con su hijo de nombre Said. Y bueno, amigos, este caso sin duda vuelve a conmocionar a quien lo escucha, a quien lo ve, a quien lo vuelve a leer, vuelve a revivir aquel atroz crimen y lamentable crimen múltiple que esta mujer hizo a sus propios hijos. No cabe duda que hay situaciones que pudiesen salirse de las manos y que la realidad a veces supera mucho a la ficción. Agradezco que hayas visto el video hasta el final, que te suscribas y que me comentes si quisieras que yo hablara de algún otro caso que te parezca misterioso o de algún crimen en específico.